Bienvenida, bienvenido a Criar y Creer. Hoy os voy a explicar un poquito los libros que me he leído yo sobre educación, pero relacionados más bien con la crianza, porque relacionados con el mundo de la docencia pues tengo otros, y un poquito pues también la maternidad. Así que pues aquí os los dejo. Y voy a empezar con uno de mis preferidos, y es este de Elisa Molina, de Educar en Calma. Yo esta mujer la descubrí pues en uno de los cursos. Yo a veces sacan como packs de cursos por un precio más económico, y a ella la descubrí en uno de estos y me enamoró. También la sigo en las redes sociales. Y bueno, pues como veis tengo el libro marcado con un montón de post-its. Cada post-it pues marca algo que me ha parecido súper importante, y yo por aquí me he hecho mi chuletita con pues las cosas que os quiero comentar de cada libro. Este libro, tal y como se titula, se explica cómo educar en calma, que no con calma, sino con estado tú de calma, ¿vale? Y de disciplina positiva. Una de las cosas que leyéndome el libro me hizo hacer un clic fue que te lanza la pregunta, porque bueno, pues te va lanzando preguntas y cosas de cómo te gustaría a ti que te recordaran tus hijos de mayor. Loca, gritando siempre, enfadada, o estando en calma, siendo resolutiva, parando y diciendo, vale, tenemos un problema, ¿cómo lo vamos a gestionar? Sin gritos. Y fue como, ostras, pues, qué buena pregunta, ¿no? Luego explica una de las cosas que también me parecen súper interesantes, que en este libro de La crianza feliz de Rosa Jové también se explica, y es lo que pasa al final cuando lees muchos libros, que hay cosas que se van repitiendo, pero me parece súper interesante de recordar y sobre todo para entender. Y es que te explica el cerebro del niño, ¿vale? Y te lo explica con este método de la mano, ¿vale? Y así también explica las rabietas, y es que me parece súper fácil de entender. Explica pues que hay tres cerebros. Lo que es la palma de la mano sería el cerebro reptiliano, que es el más primitivo y el que se encarga de la supervivencia, ¿no? Pues de que nos alimentemos, de que estemos en un lugar seguro, de que tengamos un bienestar a nivel físico de supervivencia. Luego el dedo gordo sería la parte límbica, la parte de las emociones, de las neuronas espejo y de las rabietas, porque al final es una de las partes de las emociones. Y los cuatro dedos serían el neocórtex, que es la parte del cerebro más desarrollada y que se desarrolla justamente más tarde. ¿Qué pasa cuando hay una rabieta? Pues como explica ya en el libro, nos destapamos, ¿vale? La parte racional se destapa y solo nos queda la parte primitiva y la parte emocional. Con lo cual, cuando nosotros estamos en una rabieta, porque a nosotros también nos pasa, nos despeinamos. Lo que los adultos ya tenemos herramientas para taparnos, pero los peques no. Los peques son pura emoción. Entonces eso hace que tú puedas entender que el adulto eres tú, que es que no es que quiera liarla en medio del supermercado, es que no sabe gestionarlo. Y el que tiene las herramientas para bajarle eres tú. También con ello puedes utilizar las neuronas espejo que están aquí, ¿vale? Si tú estás en calma, le vas a transmitir esa calma al peque. Si tú estás eufórico, gritando, nervioso, chillándole, lo que va a hacer es seguir en ese estado. Pero si tú respiras y te paras, sus neuronas espejo van a ir bajando a poco el ritmo. Eso no quiere decir que tú respires y la rabieta se haya pasado. No, porque no solo respirando se pasa una rabieta, y menos cuando no tienen esas herramientas, que están despeinados, ¿vale? Esto es una de las cosas que se explican aquí y que me parece súper interesante para comentar. Luego también explica cómo aplicar límites y normas con amor, porque que sea pues eso, una disciplina positiva y respetuosa no quiere decir que los niños y niñas hagan lo que les dé la gana, porque eso no es ser respetuoso, eso es ser irresponsable. Entonces tienen que haber unos límites, pero tienes que marcarlos con firmeza, respeto y amor.
y aquí pues también te explica cómo hacerlo, cómo educar sin gritos ni castigos, con libertad y responsabilidad, ¿vale? Así que, bueno, es un libro cortito, con muchos ejemplos, que te hace reflexionar, que se entiende súper bien y sin duda para mí un libro que me he leído ya 3 o 4 veces y que me lo voy releyendo para ir refrescando, que me encanta. Seguimos con este libro que se llama Educar sin GPS de Alex González, una visión global de la crianza para que disfrutes por el camino. Este libro llegó a mis manos porque me lo regaló una prima de mi madre, que también fue madre, se lo leyó en su momento de maternidad, le pareció súper interesante y me lo hizo llegar a mis manos y la verdad es que me encantó. También lo sigo en redes sociales y bueno, explica un poquito cómo educar sin GPS y para ello te da una brújula con 6 puntas, ¿vale? La primera sería la presencia, tiro de la chuleta, cuidados de calidad, autonomía, como comenta también Elisa en su libro, límites claros y respetuosos. Otra de las puntas sería permitirles ser, y es que a veces los padres reflejamos en ellos nuestras expectativas o lo que a nosotros nos gustaría haber sido o lo que nosotros queremos que ellos sean y no les permitimos ser ellos y ellas mismas, así que hay un apartado para ello. Y el último sería bienestar familiar, ¿vale? Entonces a lo largo del libro pues te va explicando como estos 6 puntos de la brújula. Y una de las cosas que me gustó de este libro es que también te explica un poco la diferencia entre las normas y los límites, ¿vale? De normas te explica que hay 2, las sociales y las familiares. Las sociales se van aprendiendo pues mediante vas viviendo, ¿vale? Pues hay una norma social, no explica en ningún lado, que cuando tú te encuentras con otra persona la saludas, o que por la calle se camina pues despacio, sin correr, o que para cruzar la calle de un lado al otro tienes que ir por el paso de cebra y cuando haya semáforo, cuando el semáforo esté en verde, ¿vale? Todo esto son normas que se van aprendiendo con la convivencia del día a día, siendo nosotros un modelo. Por el otro lado están las familiares. Son normas que son diferentes para cada familia, que se adaptan a cada situación. Y las normas a veces pueden ser flexibles o se pueden ir cambiando. Porque, por ejemplo, pues en mi casa tenemos la norma de que no se ve la televisión. De momento no se ve nunca porque Leo aún es pequeño, entonces no la ponemos, pero no se ve la televisión cuando se come, ¿no? Por ejemplo, excepto cuando por la noche hay fútbol, por ejemplo. Para mi pareja los deportes le encantan y los partidos para él son sagrados, entonces la excepción de esta norma sería cuando hay fútbol, ¿vale? Por ejemplo, también son unas normas que están pactadas por los miembros de la familia. Ahora mismo Leo, mi hijo tiene 13 meses, no puede ser partícipe de elegir estas normas, pero cuando son un poquito más mayores sí que es muy interesante porque a lo mejor ellos tienen unas necesidades o ven unas cosas que nosotros no vemos y que ellos sientan que han formado parte de la elaboración de esas normas hará que se sientan implicados en ellas y las cumplan muchos más que si son impuestas desde fuera. Sin embargo, los límites son innegociables. ¿Por qué? Porque los límites son para su seguridad. O sea, si, por ejemplo, no se puede saltar en el sofá porque el sofá se puede romper y tú te puedes caer y hacerte daño, no es negociable. Si quieres saltar, vale, buscamos una alternativa, una cama elástica o te pongo un colchón en el suelo, ok, pero en el sofá no se puede saltar y eso es un límite inamovible. Vamos con el siguiente. Criar con humor, está en catalán, pero viene a decir eso, de Alba Carreras. Este me lo regaló mi pareja para el Día del Libro, que aquí en Cataluña se celebra Sant Jordi y nos regalamos libros. Y como se ve en la imagen, te habla de una maternidad real, sin aparentar, ni instagramear, ni nada. Simplemente un poco lo que hay, pues camisetas manchadas de leche, pelos de loca, te puedes duchar o no, cacas, cambios de pañal, alimentación, sueño, un poquito todo esto, ¿vale? Entonces, cojo la chuleta
Aquí también se habla de las normas y los límites, y una de las cosas que me he apuntado para explicar así como a destacar del libro, que me ha gustado para compartir, es que te dice cómo evitar un pollo, ¿no? Lo que os decía del supermercado, una rabieta en el supermercado, pues cómo evitar un pollo, te habla así muy pues de tú a tú, ¿no? Y entonces te da una fórmula que sería validar cómo se siente, decir la acción que hay que hacer una propuesta, todo mostrando empatía y siempre que se pueda anticipar. Ejemplo: sé que te lo estás pasando muy bien, pero ahora nos tenemos que ir a casa. Mañana volveremos y podrás seguir jugando, ¿vale? Entonces, esto es un ejemplo que ya explica en el libro de momento parque, irnos a casa. Pues a lo que se refiere de anticipar, pues si yo sé que a las 6 me tengo que ir, a menos cuarto decirle, mira cariño, ¿ves la aguja? Vale, pues ahora está aquí. Cuando llegue al número 12, nos vamos, ¿vale? Yo cuando llegue al 11, que se está acercando, te aviso. Pasan 10 minutos, llega al 11. Quedan 5 minutos, ya he llegado al 11. Cuando llegue al 12, nos vamos. Llegan al 12. Cariño, que ya ha llegado, nos tenemos que ir. Opción A, lo ha entendido, ok, nos vamos. Opción B, rabieta, te monta un pollo. Sé que te lo estás pasando muy bien, ahora estás triste o estás enfadada porque tú te quieres quedar aquí, pero nos tenemos que ir a casa, ¿vale? Es lo que hay, nos tenemos que ir a casa. Mañana podrás ir y podemos volver, o si mañana no puedes volver, mañana podemos ir a jugar a casa de no sé quién, algo que sea real, o sea, siempre, ¿verdad? No decirle mañana podemos ir a un parque de bolas, pero mañana no vas al parque de bolas, porque a lo mejor mañana no se acuerda, pero sí que se acordará que un día le dijiste que ibais al parque de bolas y no fuisteis. Entonces, todo lo que tú le digas que sea verdad, ¿vale? Entonces, esto sería un poquito la fórmula que da ella para, pues, llevar un poco, manejar los pollos, que digan los peques, con las rabietas. Vale, luego también te habla de resolución de conflictos, de la diferencia entre un castigo y una consecuencia, da estrategias para ir haciendo. A lo largo del libro hay como unas tablas, que yo no las he hecho en el mismo libro, las he ido haciendo pues aparte, donde te va dando como propuestas, ideas para tú ir trabajando, ¿vale? Y así pues vas reflexionando y vas evolucionando a lo largo que va avanzando el libro. También te explica pues cómo dejar el pañal, pues miedo a hacer caca, ¿no? Porque hay niños pues que les pasa que es como soltar algo, desprender algo que forma parte de ellos y les da miedo, ¿no? Realmente, entonces pues explica cómo llevarlo. Y un poquito eso, si te pones en el índice, pues también te habla del sueño, pero eso es un poco como las cosas que yo destacaría del libro. Vale, vamos con este. La crianza feliz, de Rosa Jové, cómo cuidar y entender a tu hijo de 0 a 6 años. Este libro lo descubrí porque yo hace muchos años seguía a Verdelis, que bueno, es una madre que tiene muchos hijos, y me encantaba su manera de educar y criar. Hice un vídeo hablando de los libros que ella aconsejaba y así descubrí a esta autora. Me he leído otros libros de ella, pero más relacionados con pues, la educación a nivel de escuela, pero tiene libros muy reconocidos como justamente Dormir sin lágrimas, ¿vale? Y este libro pues te habla un poquito pues alimentación y lactancia natural, rabietas, control de esfínteres y sueño. Te habla del desarrollo de los peques de 0 a 6 años, explicando, como he dicho antes, también lo de los 3 cerebros con el ejemplo de la mano, que queda súper claro. Te explica cosas como, por ejemplo, por qué cuando nacemos el ser humano es tan dependiente y el resto de animales pues nacen que ya caminan y corren, ¿no? Y nosotros no. ¿Por qué pasa eso? Cojo la chuleta. Explica también pues cómo llevar un proceso de adaptación,
la alimentación, te habla del sueño, del llanto, del control de esfínteres y dejar el pañal, de las rabietas, del lenguaje y de las palabrotas, del chupete y lo mismo, cómo dejarlo. Y donde voy a desarrollar un poquito más es que te habla de quién educa, ¿no? O sea, ¿quién educa a nuestros hijos? ¿Solo las familias? ¿Solo los profes? ¿Quién educa? Pues 3 agentes. El primero es la familia, al final un bebé nace y está con su familia. El segundo, los profesionales de la salud y de la educación. Y el tercero, la sociedad, ¿no? Pero se centra sobre todo en el primero porque al final va como más destinado a las familias. Las familias somos el primer agente de educación y somos su ejemplo a seguir, ¿no? Entonces te explica que si tú no comes verduras, no pretendas que tu hijo coma verduras. Si tú no lees, no pretendas que tu hijo lea, ¿no? Sin embargo, si tú cada día o cada de esto pues te pones a leer un poco, le va a llamar la atención y también va a querer hacerlo. O si tú solucionas los conflictos dando golpes y gritando, no pretendas pues que si tienes 2 hijos no se peleen y no griten y no discutan, que eso no quiere decir que tú gestiones correctamente pues con palabras, tranquilo y los conflictos y ellos vayan a discutirse igual, porque como he explicado antes y aquí también se explica, aún no tienen las herramientas y se despeinan. Entonces le sale la parte emocional, ¿vale? Tú como adulto tienes que irle dando esas herramientas poquito a poco, lo irán aprendiendo, irán gestionando. Rabietas van a haber, eso seguro. Pero bueno, explica un poquito, ¿no? Pues que al final somos su ejemplo. Si nosotros solucionamos los conflictos desde la calma, hablando, y pues si necesitas un momento para irte y relajarte, pues les estás enseñando herramientas y al final pues eso, eres el primer agente de educación, ¿no? O sea, todos somos un equipo, familias, profesionales y sociedad. Y esto sería un poquito este libro, yo lo tengo aquí súper marcado, es el primero de todos estos que me he leído y también lo recomiendo muchísimo. Para el siguiente libro tengo que coger el ebook, ya que este lo tengo por aquí, y es el de Lucía, mi pediatra, pero no ese que es tan conocido, que es un tocho, que seguro que es súper interesante, pero que yo personalmente no me lo he leído porque mi marido es enfermero pediatra y tengo pues esa facilidad en mi casa, pero sin embargo me parecía interesante leerme este de Los virus no entran por los pies, ya que al final pues trata de quitar muchos mitos que la gente nos pensamos, que muchos pues yo por ejemplo ya lo sabía, pero me parecía como de lectura muy rápida y pues muy interesante de leer. Seguimos con La chuleta. Pues eso, desmiente mitos y lo explica con evidencia científica real, ¿vale? Y da consejos reales en el día a día, pues sobre el chupete, sobre la lactancia materna, sobre los dientes, por ejemplo, es muy típico, tiene fiebre, le estarán saliendo los dientes, pues resulta que la salida de los dientes no da fiebre, ¿vale? Te habla de las cacas, pues te explica que el baño tiene que ser a 37 grados, ¿no? Tú a lo mejor, vale, muchos libros no te explican, pues va muy bien hacerles un baño antes de ir a dormir o por la mañana, relajante, no sé qué, vale, y a qué temperatura tengo que poner el agua, ¿no? Pues te va dando estos datos, pues consejos del día a día, que a lo mejor pues no lo sabes, pues te explica que el agua a 37 grados y que no hace falta bañarlos cada día. Al final los bebés no se mueven del sofá o de los brazos, ¿no? O sea, no hace falta bañarlos cada día. Pues por ejemplo, ahora mi peque va a empezar en la escuela infantil, va a estar por el suelo gateando o empiezan a ir al parque. Hombre, pues ahí quizás sí, ¿no? Por higiene, pero de tan pequeños, pues quizá no hace falta, o no hace falta bañarlos siempre con jabón, ¿no? Estas pequeñas cosas, pues que tú a lo mejor no tienes ni idea, pues te las va explicando, ¿no? Me parece súper interesante. Luego, pues también te hace una pincelada del baby led weaning, de accidentes comunes, ¿no? Pues te habla del corte de digestión, de una picada de una medusa, ¿no? ¿Qué hacer?
de el aire acondicionado, se puede, no se puede. Y también tiene un apartado que es poco común, que habla de la salud mental. Así que, bueno, pues también lectura ligera, muy fácil de leer, muy amena y súper recomendada. A ella también la sigo por redes sociales y me parece una profesional súper interesante y no sé, me gusta un montón. Vale, siguiente libro, Confianza 100, Expectativa 0, de María Soto. Este lo elegí buscando un libro pues como más práctico, ¿no? No tan teórico. Al final de teoría ya había tenido, ¿no? Pues por ejemplo el de Rosa Jové o el de Lisa Molina, que son bastante teóricos, ¿no? Que te explican el porqué de las cosas. Quería algo un poquito más práctico porque yo esta base ya la tenía. No quiero decir que estos no sean interesantes ni importantes, sino que como yo esta base ya la tenía, quería otro tipo de cosa. Como os explicaba, ¿no? Pues en este libro hay como más casos y ejemplos con modelaje, ¿no? Para que tú veas un poquito más lo que viene siendo la práctica. Desarrolla pues conceptos por etapas de edad de bebé y adolescencia, como por ejemplo la cooperación, la sinceridad, la tolerancia. Y me pareció como muy interesante porque es eso, ¿no? Como que explica pues cooperación, pues con un peque de 2 años, ¿qué se espera que haga en cuanto a cooperación? Que no será lo mismo que con uno de 12 años o con uno de 6 años, ¿no? O sea, te va desarrollando pues así pequeños conceptos pues por etapas, y eso me parece muy interesante. Aparte pues que también hay ejemplos y como ejercicios para que tú vayas haciendo y vayas trabajando, ¿no? Entonces pues ese, también habla de disciplina positiva, pero de otra manera como más para aplicar. Dejamos este por aquí y ahora vamos con este, Criar con apego seguro, de Laura Estremera. Cómo acompañar a los más pequeños en el día a día. Pues aquí en la contraportada sale cómo tranquilizar a mi pequeño cuando llora, cómo comprenderlo cuando todavía no habla. ¿Es normal que mi hijo no quiera jugar con otros niños? ¿Cómo hablar con él de temas delicados como el divorcio o la muerte? Como os he dicho, pues yo ya tengo una base teórica y ahora pues me apetecía como un poquito más de práctica, ¿no? O sea, ahora me va a venir el bebé, pues ¿qué hago con el bebé, no? Pues justamente eso al principio pues explica un poquito las necesidades del bebé, de la teoría a lo real, ¿no? Pues los típicos comentarios que te dicen no lo cojas en brazos que se mal acostumbra, o es que no para quieto, ¿no? Pues explicar un poquito todo eso, que los adultos somos los verdaderos influencers para los niños, ¿no? Que somos su modelo, es decir, el papel que tiene el adulto, la importancia que tiene el juego, el desarrollo del bebé pues desde que es bebé a la adolescencia, y el comportamiento con sus iguales, con otros niños, ¿no? Pero lo que me gustó un poco es eso, ¿no? Que te explica también pues, las cosas de la teoría a la vida real. Es un poquito lo que me llamó la atención de este libro. Así que también os lo dejo por aquí. El siguiente libro es este, El cerebro del niño explicado a los padres, del doctor Álvaro Bilbao. Este me lo estoy leyendo actualmente, no me lo he acabado, pero es verdad que le tenía muchas ganas porque está en muchísimas librerías, está muy reconocido este libro. Y es que justamente la importancia que tiene es que los adultos, para poder comprender a los niños, tenemos que saber hasta dónde pueden llegar, ¿no? O sea, no le puedes exigir lo mismo a un peque de 2 años que a un peque de 6, que a un peque de 9. Entonces, para ello tú tienes que comprender cómo funciona su cerebro, ¿no? Y explica un poquito, pues eso, te hace un poquito de introducción, te habla de herramientas para apoyar el desarrollo cerebral, de la empatía, alternativas al castigo, poner límites, comunicación. Luego te habla de la inteligencia emocional, tiene todo un apartado dedicado a ello, y de cómo potenciar el cerebro intelectual, ¿no? Y te habla del desarrollo intelectual, de la atención, de la memoria, del lenguaje, la inteligencia visual, el autocontrol,
de la creatividad, y también hay un apartado de las mejores aplicaciones para peques menores de 6 años. Que cuando llega ahí, pues a ver qué explica, porque al final quizá esto hay más actuales, no lo sé, pero bueno, es un libro pues que también para tener tú unos conocimientos bases y poder comprender pues el desarrollo de los peques y qué exigirles en cada edad, pues también está muy bien. Vamos a por el siguiente, ya quedan poquitos. Este es el de Haría cualquier cosa por ti, el gran libro del recién nacido, de Pedro Camacho. Y es que justamente ese es el kit de la cuestión. Este libro es perfecto para la pregunta de, ¿vale, tengo un bebé? ¿Y ahora qué se supone que tengo que hacer con este bebé, no? Pues te explica los cuidados que necesita un recién nacido en cuanto pues, a higiene, alimentación, te habla de la lactancia materna, de la mixta, de la de fórmula, cómo comprender y cómo cuidar a tu bebé, ¿no? Qué es normal y qué no es normal, eso es muy interesante, esa parte es muy interesante. Pues cuidados que tiene que tener un recién nacido, el cuidado de la piel. Luego te habla de salud, de la fiebre, de los mocos, de los cólicos del lactante. Tiene otro apartado dedicado al sueño y al chupete, que a mí me ha ayudado mucho, la verdad, a entender las diferentes fases por las que iba pasando mi peque, de las regresiones del sueño. Me ayudó mucho este apartado. Y luego tiene otros dos apartados, uno hablando de seguridad y emergencias, pues seguridad en casa, seguridad en el coche, ¿no? Seguridad vial, de primeros auxilios, y luego, así como extras interesantes que le llama, tiene unos gráficos de crecimiento y percentiles, pero esto en cada revisión que vayáis al pediatra o a la enfermera pediátrica, con sus medidas os lo irán diciendo, os irán enseñando y explicando. Es simplemente una guía, tampoco hay que obsesionarse con esto. Y un pequeño rinconcito de mamá, que te habla pues a ti como mamá. Y nada, pues eso, es como un poco de help, tengo un bebé, ¿qué hago con él? Vale, ahora iríamos como a un apartado más específico, como de pedagogías o algo así. Luego me queda alimentación, que lo tengo en el ebook, y el último que os explicaré, que es este de aquí. Entonces, en cuanto a una pedagogía más concreta, tengo este que es Montessori en casa, el cambio empieza en tu familia, de Cristina Tebar, que como veis es finito, de lectura muy fácil, y me gustó porque es como muy práctico, ¿no? Te explica pues quién es esta mujer, quién es Montessori, en qué consiste su pedagogía y tips pues fáciles y claros para tú llevar esta pedagogía a tu casa. Para ello ya te explica que no hace falta que tires todo lo que tengas, compre mobiliario nuevo, no, o sea, sí que tienes que hacer pequeños cambios, pero hay cosas muy sencillas que no hace falta pues que ahora aquí volverse loco, ¿no? Te hace cosas muy sencillas. Pues te explica pues, que tienes que tener un poco una formación básica, ¿no? De esta pedagogía. Qué material puedes ir adquiriendo en casa, o cómo adaptar los espacios. Y eso es lo que te comento. Te hace propuestas y luego tiene un apartado interesante al final que te explica dudas que pueden surgirte al aplicarlo. Supongo que a partir de su experiencia ha ido recibiendo mucho estas dudas que se le han debido de ir repitiendo, y las ha plasmado aquí con la respuesta para solucionar. Luego tengo este de aquí que se llama Introducción a las piezas sueltas, que tengo un vídeo explicando justamente pues, el juego heurístico por un lado y el mundo de las piezas sueltas, donde también te explico un poquito y te enseño este libro. Pero bueno, este libro, que además de ser súper bonito, pues explica eso, en qué consiste esta manera de trabajar con piezas sueltas. Hay una cita muy guay que dice que un buen juguete es aquel que sin ser nada en concreto lo puede ser todo, de Francesco Tonucci, y te explica pues material. No hace falta que, lo mismo que con lo Montessori, no hace falta que ahora nos volvamos locos a comprar materia de piezas sueltas, no, también puedes recolectar, pues por ejemplo en la naturaleza recolectas piedras, recolectas palos. Ahora en el momento en el que estoy grabando el vídeo se está acabando el verano y va a empezar el otoño.
vas al campo, hay hojas secas, caen las piñas, no sé, en la naturaleza puedes encontrar muchísimos elementos que ya pueden servir como piezas sueltas, ¿vale? Explica que en cuanto a los materiales, lo interesante es que haya una variedad de objetos de la misma cosa, pues diferente color, diferente medida, diferente forma. Por ejemplo, recolectas tapas de envases, ¿no? Pues aquí tengo estas que son metálicas, pero también tengo esta que es blanca y que es más grande, ¿no? Entonces, recolectar de una misma cosa pues con diferentes formas. Luego, pues puedes hacer excursiones con tus peques, ir al campo, ir a recolectar esos materiales y los implicas en esa recolecta, ¿no? Pues eso, pues recolectar de la naturaleza, de casa. Luego también explica que es muy importante tener un orden, ¿no? Al final también te va a llamar mucho más la atención las cosas ordenadas que en una caja con todo mezclado, ¿no? Pues todo clasificado. Y luego también es algo que te está enseñando un valor, ¿no? Que de cuidar esas cosas y de tener pues una estructura. Te explica cómo preparar el espacio de juego, te hace propuestas de material. Al final es un libro que es sencillo, pero que es muy claro y además es súper bonito de ver. Tiene aquí, pues por ejemplo, te hace todo un listado de elementos que puedes encontrar en la naturaleza. Y tiene unas imágenes súper bonitas. Este en concreto creo que ya está descatalogado, pero hay otro que es del mismo estilo y de los mismos autores, que lo dejaré por aquí, por si os interesa. Vale, el siguiente libro está en formato ebook, es Sin dientes y abocados de Juan Llorca en colaboración con Melissa Gómez. Justamente en el vídeo anterior a este hablo sobre este libro y sobre de lo que va, que es el inicio a la alimentación complementaria, en concreto con el Baby Led Weaning. Pero bueno, pues explica qué es el Baby Led Weaning, qué beneficios tiene. Te habla de la lactancia materna, cómo iniciar la alimentación complementaria y saber si el bebé está preparado. Y luego, como comentaba en ese vídeo, hay una parte que no está tan actualizada, al finales del 2018, pero excepto por esto que os voy a comentar, por todo lo demás me parece súper recomendable. También tiene recetas. Y es que actualmente la evidencia científica dice que no hay un orden concreto para introducir los alimentos. Sí que hay unos alimentos prohibidos a introducir antes del año o antes de los 2 años, que eso también te los indica, pero aquí sí que te da como un orden, ¿no? De qué alimentos introducir a los 6 meses, a los 8 meses, y esa parte no está tan actualizada, pero por lo demás me parece un libro muy interesante. Y por último queda este libro. Nos vamos a ir un poco con un mal sabor de boca, porque al final es un libro que yo no me he acabado de leer, se me ha hecho muy denso y pese a que me lo compré muy ilusionada, son los 3 libros de este autor, de Carlos González. Él me encanta, es un orador espectacular, me encanta cómo habla y me encanta escucharlo. Pero sin embargo, leerlo se me ha hecho muy denso, al final eran cosas pues, que no me estaban llamando la atención y yo no me lo he acabado de leer, pero he de decir que su libro está súper recomendado. Este en concreto es un pack de los 3 libros que tiene así como más bestseller y nada, pues quizá a ti sí te gusta, no ha sido mi caso, pero bueno. Como he dicho, él como profesional también me encanta. Y nada, hasta aquí los libros que me he leído yo en cuanto a educación y crianza. Espero que te sirva de ayuda y si tú tienes algún libro que creas que es interesante lo puedes dejar en los comentarios y así pues la lista se va ampliando. Y nada, pues muchas gracias, adiós.